Se ha dado en llamar ley Klimper a esta ley. En realidad era un proyecto de ley hasta hace poco, es ley, pero ley a medias, hasta que se apruebe la segunda votación y finalmente lo promulgue el Ejecutivo, y no tenemos ninguna duda de que va a ser promulgada, porque el ministro de Desarrollo Agrario y Riego es el principal impulsor y el más entusiasta de su aprobación. A ver, una primera idea es que esto no es nuevo. En realidad vino trabajándose desde el año 22, en que asumió la cartera de Desarrollo Agrario el señor Sea, entonces Perú Posibilista, ¿no? Y es el que llamó a que se unan los pequeños agricultores con los hermanos agroexportadores, ¿no? Y de allí en adelante ha venido teniendo una serie de cambios, pero manteniendo siempre el centro, que es el tema impositivo, el tema tributario. Entonces han habido cambios de nombres, han habido algunos cambios en contenido, pero ya digo, el centro, el corazón sigue siendo el mismo, el tema tributario. Lo otro es recordar que todo el mundo habla de ley Klimper 2.0 porque identifica un régimen de promoción agrario con la llamada ley Klimper, que es la que ven ustedes aquí abajo, la ley 27.360, que efectivamente fue aprobada en las postrimerías del gobierno de Fujimori cuando Klimper era ministro de Agricultura. Pero en realidad esto viene de antes, viene desde el año 96, es decir, desde 4 años antes, cuando a través de un decreto legislativo se estableció un régimen especial que era sobre todo una rebaja del impuesto a la renta a la mitad, es decir, una tasa de 15% para aquellos que se dedicaban a actividades agrarias y vinculadas a la exportación. Esto al año siguiente fue ampliado hasta el 2006. Como ven ustedes, se añadieron algunos beneficios tributarios más, un seguro de salud para los trabajadores agrícolas, y llegamos al 2000 con esta ley Klimper que extiende este beneficio. Miren ustedes, vamos del 2001, 2006 al 2010, y se añadió algunas cosas importantísimas, un régimen laboral especial que en su momento podría haber sido calificado como una ley esta de Pulpín, ¿no? Pero ahí no acabó la historia, porque hubo más normas, un decreto legislativo que incluyó algunas agroindustrias en estos beneficios, una ampliación del régimen hasta el año 21. Fíjense ustedes cómo vamos aumentando poco a poco. Un decreto de urgencia ya con Vizcarra, donde amplió estos beneficios hasta el año 31, hasta que llegamos a la pandemia y la protesta de los trabajadores a fines de noviembre, inicios de diciembre del año 20, que logró finalmente que se derogara la ley Klimper, la 27.360, y en su reemplazo se estableció esta ley 31.110, que en buena medida estableció beneficios muy claros para el trabajador de estas empresas. No concedió todo lo que esperaban los trabajadores, sobre todo el incremento de labores, perdón, de salarios. Se creó una cosa intermedia, un beta, un bono especial para los trabajadores agrícolas, y en lo tributario se estableció una progresividad para que hasta el año 27, en un caso de las empresas más grandes, y hasta el año 30 de las más chicas, este impuesto a la renta y otros impuestos fueran progresivamente nivelándose. Bueno, sin que hubiera mucha bulla, en diciembre del 23, ya con Dina, se volvió a los aportes de salud por los trabajadores de 6% se había subido, y tratando de nivelarlo con el resto de trabajadores. Y esto último que tenemos, el 4 de junio de este año, es este proyecto de ley que finalmente se aprueba en primera votación con este pomposo nombre, ¿no? Ley que promueve la transformación productiva, competitiva y sostenible del sector agrario con protección social hacia la agricultura. Ahí se me coló el texto. Bueno.
Un pasito atrás, para recordar qué es lo que tenemos vigente, es decir, esta ley que se aprobó con Sagasti, ¿no? La ley 31.110. Aquí, como les decía, se estableció una progresividad y aquellos trabajadores con ingresos netos, o perdón, agricultores con ingresos netos hasta 1.700 UIT, es decir, 9 millones de soles, pagarían 15% hasta el 2030 y los que tenían ingresos de más de estas 1.700 UIT iban a pagar 15% de impuesto a la renta hasta el 22, 20% hasta el 24 y a partir de este año iban a pagar o van a pagar el 25% hasta el año 27. Hay beneficios de depreciación anual, esto viene de atrás, un régimen especial de recuperación anticipada del impuesto general a las ventas, derecho a crédito tributario, es decir, descuento de los impuestos hasta el 10%, siempre y cuando hicieran una reinversión de sus utilidades, esto hasta el 2030, y una norma que en parte se contradice con esto último, que los beneficios tributarios se aplicarían hasta fines del 25, salvo el impuesto a la renta, que como ven ustedes, iría hasta el 27 o hasta el 30. Esto es lo que tenemos y como ven ustedes, así apretadamente es un paquete bastante atractivo comparado con otras actividades empresariales. Y lo cierto es que la agroexportación ha tenido un crecimiento muy notable, exponencial. Esto hace parte de la exposición de motivos de uno de los distintos proyectos que formaban esta ley aprobada en primera votación. Y entonces, como dice el dicho, el pez por su boca muere, ¿no? Dice este párrafo, mientras que el PBI agropecuario creció en promedio anual del 4% en este periodo del 2000 al 2020, tratándose de las agroexportaciones, ese crecimiento en promedio pasó de 643 millones de dólares en el 2000 a más de 7.000 millones de dólares en el 2020, promedio anual entonces de 13% en esos 20 años. Entonces, si les va tan bien, ¿por qué necesitan más protección? Este gráfico lo tomé del comercio que iba hasta el 2016 para que vean ustedes que efectivamente hay un crecimiento notable y no solo eso, sino que esto ha seguido. Esta es noticia del gobierno, ¿no? El 24 cerró con un récord de 12.700 millones de dólares en ventas de la agroexportación, ¿no? Un crecimiento de 21,4 comparado con el año 2023. Y fíjense ustedes que aún en pandemia se siguió creciendo. Bueno, con ese marco, con esos beneficios, es lógico que hubiera un crecimiento empresarial. En el 2001 había, las cifras oficiales nos dicen que habían 180 empresas que se acogían a la ley Klimper. En el 2021 habrían sido 2.227. 100 ADEX, hay una cifra de hace unos días, dice que son 2.739 empresas. Y en términos de trabajadores, al año 2021 eran 300.000 trabajadores, esto sin duda debe haber aumentado. Ahora, ¿qué es lo que se ha aprobado? Y lo que se ha aprobado es una ley que tiene una serie de aspectos aparentemente positivos, pero que encierra detrás una serie de trampas y puntos oscuros. Primero, el objeto, un lindo parafraseo que nos dice que se trata de establecer un marco legal que impulse la transformación productiva, competitiva y sostenible del sector agrario, así como el incremento de la productividad, promoviendo una agricultura moderna con protección social. Esto último de la protección social es de las cosas que han añadido hacia el final de estas deliberaciones, porque hay que recordar que lo que se ha aprobado es una quinta versión de esta ley inicialmente que se quiso aprobar a inicios del año pasado. Pocas veces en mi experiencia profesional he visto tantos cambios antes de llegar a una ley aprobada en el Pleno. Bueno, finalidad o finalidades de la ley. Ahora la han acotado porque la primera versión era un ómnibus.
Eran como 7 finalidades que tenía la ley. Bueno, ahora se trata de integrar a los pequeños productores agrarios en la agricultura moderna y al mismo tiempo promover las cadenas productivas integradas basándose en la asociatividad. Esta segunda frase es fundamental porque es más o menos el caballo de Troya con el que quieren los agroexportadores decir que lo que están queriendo es aprovechar y promover asociatividad para beneficiar a los pequeños agricultores trabajando con ellos. En realidad, lo que hay es una serie de mecanismos para que efectivamente, a través de la asociatividad, ellos también puedan beneficiarse y beneficiarse más. La definición de pequeños productores es bastante deficiente, ¿no? Porque se considera como tales a aquellos cuyos ingresos anuales no pasen de las 140 unidades impositivas tributarias, es decir, los 49.000 soles al año, ¿no? Y en realidad la mayor parte de la agricultura familiar, que es la agricultura de subsistencia, está debajo de esos montos. Formas asociativas, y aquí empezamos a ver la trampita, dice, son en general cualquier persona jurídica cuyo objeto sea gestionar una operación conjunta participada por los beneficiarios de la presente ley. Y ustedes dirán, pero los beneficiarios son los pequeños productores. Sí y no, porque también son beneficiarios las personas naturales y jurídicas, dirán ustedes las formas asociativas. Sí, pero también otras, que desarrollen principalmente actividades de cultivos y crianzas. También se encuentran comprendidas las personas naturales y jurídicas que directamente o a través de terceros desarrollen principalmente actividades agroindustriales. Entonces, bien leído ese artículo, que tiene dos partes, pues vemos que los beneficiarios son no solo los pequeños productores agrarios, sino también en general personas jurídicas y empresas agrarias y agroexportadoras. Y la ley introduce la obligación de inscribirse en un registro de pequeños productores, donde entran pequeños productores y sus formas asociativas, y también quienes contraten con esto, es decir, las empresas grandes que gocen de los beneficios que la presente ley les concede. ¿Qué beneficios? Y como les decía, la parte tributaria, aunque hay otras partes interesantes, hay partes simpáticas respecto de investigación, respecto de extensión agraria, respecto de riego, pero que no tienen concreción. Sí, claro, se dice el gobierno regional, el gobierno nacional, los gobiernos locales promueven, y como siempre, esto no significa que para más fondos del mismo cuero sale la correa, pero para la parte tributaria sí lo han hecho con muchísimo cuidado. Y entonces yo diría que lo primero viene en estas dos líneas, es decir, lo nuevo, ¿no? Es decir, para los pequeños productores de hasta 30 unidades impositivas tributarias, es decir, los que generan ingresos anuales de hasta 160.500 soles en este año, porque está en función de la OIT, están inafectos. Y como yo siempre he dicho, qué gracioso, porque la inmensa mayoría, como vamos a ver, de agricultores no pagan impuesto a la renta. Entonces, que los declaren inafectos es simplemente formalizar algo que ya existe en la realidad. Si pasan de ese monto, empezarán a pagar 1% de la renta que se pasen mensualmente. Y para las empresas agrarias, y esto está ahí bien escondidito, van a pagar el 15% del impuesto a la renta hasta 2035, es decir, ya no hasta el 2027, como eran las medianas, o hasta el 2030, sino otra vez volvemos al esquema de ir aumentando este beneficio cada 5 años. Y lo demás es más o menos lo que ya teníamos. Se mantiene un crédito por reinversión, hasta el 20% de la reinversión que realicen hasta el año 35, un régimen especial de depreciación de plantaciones agrícolas y activos fijos despreciables, con una tasa altísima de 33%, es decir, un tercio de, del valor contable, y 20% dependiendo de las fechas, más un beneficio adicional, porque si las empresas hacen aportes no reembolsables,
van a poder deducir de ya la tasa reducida, van a poder deducir además lo que pagan por impuesto a la renta, crédito fiscal sobre el IGB y un régimen especial de recuperación anticipada de IGB, además del drawback que por ahí está metido. Y ahora vamos a pisar callos, porque la Dirección General de Política de Ingresos Públicos del MEF preparó un informe a fines del año pasado revisando no esta ley, sino uno de los borradores de los dictámenes anteriores y dijo cosas muy, muy fuertes, como por ejemplo que es importante señalar que el sector agrario goza de tratamientos tributarios preferenciales desde hace más de 2 décadas, simplemente contando la ley Klimper. Estos mecanismos de liberación tributaria han beneficiado a una fracción minúscula del total de unidades agropecuarias que han estado ampliamente subsidiadas en el tiempo. Y aquí vienen algunas cifras, ¿no? Así se observa que los beneficios tributarios están dirigidos a una fracción reducida, pues en el país hay más de 2.200.000 unidades agropecuarias, dato del censo del 2012, de las que solo 25.700, es decir, el 1%, está registrada ante SUNAT, es decir, solo 25.000 de esos más de 2 millones se registran en SUNAT y pagan algún impuesto y de ellas 3.511, el 0,16%, se acogen a la ley 31.110, que es la que reemplazó a la ley Klimper. Y miren ustedes este dato adicional. De esas 3.500, solamente 506 tienen ingresos superiores a las 1.700 unidades agropecuarias y concentran el 92% de los ingresos de los beneficiarios de la ley. Con lo cual, podemos decir que toda esta movida es en realidad para beneficiar a estas 3.500 empresas que se llevan el 92% de la torta. Y hay más, porque efectivamente se califica como pequeño productor a algunas sociedades anónimas. Aquí ha habido algunos cambios, pero en general hay beneficios que esta ley permite a las grandes empresas que están pensados para los pequeños productores. El cálculo del MEF en ese momento era que esto iba a significar menores ingresos por 1.888 millones de soles por año, ¿no? Perdón, para el periodo entre el 25 y el 35. Eduardo Segarra hizo este cálculo viendo la evolución en estos años de cómo el agro, que es la línea azul que ven ustedes con estos beneficios, había ido aumentando su aporte a la tributación y lo compara con el sector construcción en el mismo periodo, que es la línea roja, es decir, un amplio margen de beneficio para estas empresas. Y voy terminando con esta otra idea que levantamos hace algunos días. Hay por ahí escondido un artículo 25.1 que en realidad permite que haya una disposición, una venta de aguas, es decir, una formalización ya de un mercado de aguas que quiso hacer Fujimori entre el 90 y el 2000 y que finalmente fue rechazado. Ahora aparece ahí, ¿no? Entonces, si ahorro agua, puedo realizar una transacción, una venta u otra forma a terceros del agua que haya podido ahorrar. Y en términos de agua, simplemente un gráfico para que vean cómo estos beneficios han implicado una expansión de la gran agricultura, en este caso en el Valle de Ica y Villacurí. Entonces, la mancha roja es cómo han ido creciendo estas explotaciones agrarias, sobreexplotando las aguas subterráneas que ya desde hace muchos años tienen problemas. Y esto es la cara oculta del boom de la agroexportación a la que no quieren referirse los agroexportadores, ¿no? Y entonces, para este modelo se ha anunciado hace ya algunas semanas que se va a invertir un shock de inversiones de 24.000 millones en 22 proyectos de irrigación. Claro, grandes proyectos. Y termino solo con estas tres preguntas. ¿Cuántos años de subsidio necesita el agronegocio? ¿Cuántos más, podríamos decir? ¿Eso significó la reducción de la pobreza rural? Pero que no. ¿Y ello atiende a la seguridad alimentaria? Probablemente de otros países, pero no del Perú.